Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El conflicto político en Venezuela se agudiza. La comunidad internacional presiona y presiona porque a medida que se incrementa la crisis política, que se agudiza el conflicto, el gobierno de Nicolás Maduro se radicaliza. Y esto ha sido motivo para que Estados Unidos ahora advierta de que va a imponer sanciones robustas al gobierno venezolano. Así lo aseguraron funcionarios del gobierno de Estados Unidos cuando dieron información de que la Casa Blanca está trabajando sobre la imposición de sanciones económicas robustas contra el Ejecutivo venezolano por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están siendo debatidas, aseguraron las mismas fuentes en una llamada telefónica con periodistas en la que se negaron, no obstante, a especificar si las sanciones irán dirigidas a miembros del gobierno venezolano o serán más amplias. Estos periodistas fueron preguntados por la posibilidad de que Estados Unidos decida prohibir las importaciones de petróleo venezolano a suelo estadounidense. Y es que Estados Unidos maneja la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Esto significaría un duro golpe para la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, Petróleos de Venezuela, porque al disminuir las importaciones, la fluctuación comercial podría caer de un 30 a un 60%, y esto representaría una debacle financiera en los ingresos fiscales de PDVSA, que podría incluso colocarle en una situación de default al minimizarle la capacidad para pagar deuda por concepto de ingresos fiscales de su máximo comprador de petróleo, que es Estados Unidos, lo cual obligaría a PDVSA a actuar utilizando a Citgo, su refinería en Estados Unidos, como garante de pago en caso de que caiga en default, siendo este su activo como garante de pago de la deuda. Aún así, y aunque está hipotecada este activo, esta refinería, PDVSA se podría ver en una situación de alta presión. Por lo tanto, el gobierno venezolano podría tratar de alguna manera de reconsiderar políticamente su voluntad estratégica de aplicar la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar el Estado, reformar la Constitución en su totalidad y así dar marcha atrás o por lo menos postergar el proceso, para que a medida que se ve presionado diplomática e internacionalmente, dar muestras de que puede o podría ir a un proceso de negociación donde haya exclusión del proceso de la constituyente, haya inclusión de sectores opositores o de la oposición misma íntegramente, para llegar a una negociación o a negociar la estabilidad, aunque así no lo maneje el gobierno por su amplia determinación radical. Esto es lo que podría hacer que Estados Unidos reconsidere su decisión de imponer estas sanciones. Entendemos que estamos trabajando con opciones que van a tener consecuencias, no solo en Venezuela, sino que también podrían tenerlas en Estados Unidos, nos dieron estas fuentes. Esto ha hecho que el gobierno venezolano se pronuncie, que Nicolás Maduro se pronuncie y le ha asegurado a Donald Trump que la constituyente que se va a aplicar independientemente de lo que haga Estados Unidos. Y una vez más asume su postura de rechazo al injerencismo y al imperialismo estadounidense. Pero, más allá de esto, el gobierno venezolano busca asegurarse, por lo menos a lo interno, un control mucho más fuerte para impedir el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. El aparato coercitivo del Estado tiene instrucciones claras. La orden es contener los focos de tensión que impidan la constituyente el 30 de julio. Por lo cual, la organización no gubernamental venezolana cuenta un total de 261 detenidos solamente el día 20 de julio, día del paro cívico nacional convocado por la oposición, que se cumplió en un 90% en el sector transporte y un 85% en el sector comercial, de un 80 a un 85%. Pero ese fue el día con más arrestos y detenciones desde que inició la protesta hace más de 3 meses, con una cifra de 97 muertos en 111 días de
protestas. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno, en el que Nicolás Maduro asume posturas radicales y arrecia al aparato militar y policial para disuadir cualquier foco de tensión y tratar de contener cualquier tipo de alteración o disturbio que impida que el gobierno pueda instalar no solamente la constituyente, sino dar marcha a su voluntad y determinación estratégica de poder llegar a un proceso que le permita un control total del Estado, un control total del país desde el punto de vista político, de control por parte de control territorial, político territorial, por lo cual Maduro anunció la activación del Plan Especial de Justicia de Emergencia para la búsqueda y captura de conspiradores. El presidente asegura que el país es víctima de grupos paramilitares contratados por la oposición, financiados por el partido radical de ultraderecha Voluntad Popular, según asegura Maduro, para generar caos, zozobra, daños materiales, vandalismo, muerte y violencia en las protestas. Pero también desplegó el gobierno venezolano el llamado Plan República, e incluso se hablaba en rumores por cadenas vía WhatsApp de la posibilidad de un toque de queda por suspensión de garantías tras la instalación y el despliegue del Plan República. Información falsa, información que fue desmentida ampliamente en todo el territorio nacional. Pero si hay un despliegue militar, es decir, que esto representa más militarización del país. Maduro ha ordenado militarizar aún más el país para buscar a conspiradores. No se ha asumido ningún tipo de responsabilidad por parte del gobierno sobre la autoría de los asesinatos en las protestas, en su mayoría de jóvenes, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, e incluso un funcionario de la Policía Aérea de la Aviación Venezolana, el cual asesinó al joven de 22 años, David Vallenilla, uno de los casos de asesinados en estas protestas más emblemáticos que ha ocurrido. Por ello, Maduro anunció la activación de este plan que busca, junto con los cuerpos de seguridad del Estado, hacer que el Tribunal Supremo de Justicia conozca y aplique las sanciones a los llamados conspiradores y terroristas directamente, tras pasar por parte de cuerpos de seguridad del Estado, policía o Guardia Nacional, directamente al Tribunal Supremo de Justicia para acusarlos penalmente sin pasar por el control del Ministerio Público, que ha sido anulado de facto por sentencias por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, ahora el TSJ tiene poder acusatorio con este plan. Ni el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ni el jefe de la Guardia Nacional anteriormente, Benavides Torres, ahora hay un sustituto en su lugar, en su reemplazo, ha asumido algún tipo de responsabilidad. El gobierno se deslinda de toda responsabilidad, no la menciona en su discurso y radicaliza el Estado militar y policial. Es decir, que esto, tras la amenaza de Estados Unidos de que cualquier acción que decidamos tomar después del 30 de julio será fuerte, rápida y deliberada, según aseguró el propio presidente estadounidense Donald Trump, da cuenta de que el gobierno se cierra internamente, lo hace exteriormente, lo hace internacionalmente, pero se cierra internamente para tratar de dar muestras de fuerza, cuando en realidad se está aislando, según lo aseguran diversos analistas, según lo aseguran los expertos y analistas políticos más reconocidos de Venezuela, como Luis Vicente León, como John Magdaleno, y teniendo en cuenta una situación en la que Nicolás Maduro actúa claramente en desconocimiento de lo que ocurre realmente dentro del país, debido a que con estas sanciones exista la posibilidad de que haya algún tipo de concesión por parte del gobierno a la oposición, así como lo hubo recientemente con la excarcelación y la medida de casa por cárcel o arresto domiciliario para Leopoldo López. Pero la Casa Blanca insiste en que tiene varias opciones sobre la mesa, así como sanciones individuales a funcionarios como Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y al exdiputado e expresidente de la Asamblea Nacional, llamado el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello.
hay tensiones sobre qué otras sanciones imponer, pero la más fuerte por el golpe económico que representaría sería la suspensión de importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Es así pues que Nicolás Maduro ha manifestado la intención de que la retaliación política se aplique con la Asamblea Nacional Constituyente, que puede implicar incluso la aprobación de cualquier mecanismo de persecución política para manejar más el control de lo que implique cualquier disidencia dentro de un estado, donde ahora el gobierno de Maduro podría tener más control con la Asamblea Nacional Constituyente. Por ello es que ha amenazado al líder opositor Freddy Guevara tras su convocatoria al paro cívico nacional acatada en un 90% en el sector transporte, 80% o 85% en el sector comercio, al asegurar en una locución, en un acto presidencial, que una celda lo espera a él, a Freddy Guevara, con su nombre, después de la constituyente, al catalogarlo como, y cito, muchachito estúpido, según lo que ha convocado tras el paro cívico nacional planteado por la oposición. La retaliación política es lo que puede primar en la constituyente, y por ello se radicaliza mediante medidas de militarización, de coerción con poder coactivo por parte del Estado y de la aplicación de la fuerza del Estado, la fuerza militar y policial, para acentuar cualquier rasgo de retaliación que implique anular, aniquilar y minimizar al máximo. Al contrario, es por lo que políticamente trata de aplicar como estrategia Maduro para sobrevivir políticamente en un escenario que está completamente contrapuesto y diametralmente opuesto a los intereses por la alta ingobernabilidad que experimenta el gobierno de Maduro, calificado de dictadura y régimen autoritario y totalitario, como ha dado vestigios de que lo es, según lo argumentan diversos analistas políticos en Venezuela.